continuando con la presentación, tenemos el cálculo de ejes principales y ecuaciones de autovalores. Eh, bueno, esto es algo muy interesante porque esto apareció en muchos problemas físicos hace muchos años. Uno de los primeros problemas fue Leonard Euler, los señores Leonard Euler y Lagrange, a finales del siglo XVIII, considerando el movimiento de un sólido. Bueno, de las ecuaciones rápidamente quedó claro que había algo llamado momento angular L, que en muchas situaciones se conservaba y estaba relacionado con la velocidad angular omega. Este vector era paralelo al eje de giro del sólido en rotación y su magnitud tenía que ver con lo rápido que giraba. El caso es que, fijado un sistema de ejes, ambos vectores estaban relacionados por una matriz. Entonces tendríamos esta relación L igual a I por omega. En componentes explícitas pues tendríamos esta matriz de L, de los momentos angulares, la matriz 3 por 3 y los vectores W, X, Y y Z. Entonces, eh, lo que tenemos es una matriz cuadrada eh, de n por n, que pertenece a un cuerpo K de reales y también los complejos. En fin, un cuerpo donde se compone el polinomio característico. Consideremos, por ejemplo, una explicación lineal, también llamada endomorfismo, ya que, bueno, está dado por un campo vectorial B, tal que B va de, bueno, si el campo vectorial va de B a B, valga la redundancia, tal que existe un omega que pertenece al campo vectorial B, entonces la imagen de esa omega va a ser igual a por omega, que también esto va a pertenecer al campo vectorial B en este caso. Entonces nosotros nos interesamos en estos subespacios, ¿verdad? Bueno, en subespacios generados por aquellos vectores W, tales que A por W es igual a lambda por W. Si y solo si A menos lambda por I es igual por omega va a ser igual a cero, ¿verdad? Donde, bueno, tenemos que el I es la matriz de identidad. El lambda por I es la matriz, bueno, I es la matriz de identidad y los lambdas son lo que pues andamos buscando que van a ser los auto, eh, autovalores, y con los autovalores construimos los autovectores. Entonces tenemos A por omega igual a lambda por omega, si solo si W igual a cero. Bueno, esto, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, esto es un sistema lineal de ecuaciones que tendrá solución si solo si el determinante de la matriz de coeficientes es cero. Esto es que el determinante de esta matriz, ¿verdad?, sea igual a cero, tal que nosotros al resolver este determinante aparecerá un polinomio característico en la variable lambda, llamado polinomio característico, ¿verdad? Factor característico. Entonces, cuyas raíces estarán en el cuerpo K, las denotamos como lambda sub i. Depende si es una matriz de 2 por 2, entonces va a ser hasta de 2 lambdas quizá. Bueno, los lambdas sub i reciben el nombre de valores propios o autovalores de una matriz. Eh, entonces nosotros, para entender esto mejor, tomamos un ejemplo, dado que sea la matriz A dada por estos factores 1, menos 1, 4 y 1. Calculando su polinomio característico, entonces tendríamos el determinante de la matriz A menos lambda por I, que entonces es este por este menos este por este. Entonces, este por este es lo mismo. Entonces, se copia la base, se suman los exponentes, menos 4 por menos 1. Bueno, hay tres signos menos, entonces nos queda un signo menos. Esto es igual a lambda menos 3 y lambda más 1. Entonces, tenemos que estos factores se igualan a 0, ¿verdad? Y entonces vamos a tener dos lambdas. Lambda sub 1 igual a 3 y lambda sub 2 igual a menos 1. Entonces, si nosotros sabemos que el lambda 1 es un autovalor, ¿verdad? Y el lambda sub 1 es el autovalor. Entonces nosotros
construimos esta matriz donde 1 menos 3, donde 3 es esta lambda, entonces 1 menos lambda para x menos de esta matriz estamos construyendo este sistema. Aquí solo cambia la diagonal principal. Entonces, el eje principal, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos esta sustitución, 1 menos 3 nos queda menos 2 y 1 menos 3 igual nos queda menos 2. Notamos que sí, ¿verdad? Que se cumple, que es igual. Resolvemos el sistema, entonces notamos que si x igual a 2 y y es igual a 1, hacemos las sustituciones. Aquí hay un x, entonces 2 por menos 2 y menos 4 por y cuando y vale 1, entonces 4 por 1, esto es igual a 0, entonces 0 es igual a 0, se cumple la ecuación, se cumple la igualdad. Entonces para la segunda ecuación tenemos menos x, donde x es menos 2, entonces menos por menos nos da 2 más 2, menos 2 nos va a dar 0, entonces 0 es igual a 0, se cumple la igualdad. Entonces nosotros vamos a tener resolviendo el sistema, vamos a tener que para el lambda, para el autovalor lambda 1 vamos a obtener un autovector b1 que está en las coordenadas menos 2,1. Si nosotros deseáramos conocer el vector unitario, entonces normalizamos b1 y b2. E1 entonces va a ser igual a las coordenadas menos 2,1 normalizado, ¿verdad? Con su vector, donde entonces es la suma de sus componentes y su norma, ¿verdad? 2 al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a raíz de 5. Y para lambda sub 2 vamos a tener que menos 1 es igual a 1 menos 1, x, y menos 4 en y, no lo tocamos. Aquí copiamos igual, solo alteramos entonces 1 menos lambda, que ahora vale menos 1, entonces menos 1, que nos va a dar el valor de 2y como tenemos acá. Entonces nos va a quedar este sistema que nosotros, si lo resolvemos, entonces tenemos que los valores que resuelven el sistema serían 2 y x igual a 2 y y igual a 1. Entonces hacemos la sustitución para comprobar y tenemos que sí, ¿verdad? Que x cuando sustituimos, entonces tenemos 2 por 2 menos 4 por 1. Entonces se es igual a 0, se cumple la igualdad. Y para la segunda ecuación tenemos que menos 2 más 2 por 1. Entonces es 0, ¿verdad? Menos 2 más 2 es 0. Se cumple la ecuación. Entonces el autovector para el autovalor lambda sub 2 es igual a 2,1. Si deseamos nosotros normalizar el vector unitario, entonces normalizamos el b sub 2, que llamémosle a este e sub 2, es igual a 1 sobre raíz de 5 entre 2 más 1. Mismo procedimiento, ¿verdad? Para el e sub 1. Ahora nosotros podemos continuar con el movimiento de una peonza. Esto consiste en que bueno, se basa en las ecuaciones de Lagrange para describir sus movimientos, ¿verdad? En las dimensiones conocidas. Para poder ilustrar el uso de los ángulos de Euler, vamos a analizar la puesta simétrica. La manera más fácil de resolver el movimiento para este sistema, entonces, es usar el enfoque lagrangiano, donde este resulta en la energía cinética menos la energía potencial U. Bueno, entonces nosotros, ¿quiénes serán esas energías cinéticas y potenciales? Entonces tenemos que para la energía cinética es igual a un medio de lambda 1, es un autovalor por phi prima cuadrado seno cuadrado de teta más teta prima al cuadrado más un medio del autovalor lambda 3 por psi más phi prima coseno de teta, todo esto al cuadrado. Y entonces la energía potencial va a ser igual a mg por r coseno de teta, ¿verdad? Entonces continuamos y entonces tendríamos que el enfoque lagrangiano es igual a la cinética menos la potencial. Entonces esta es la cinética, la copiamos aquí, menos la mgr coseno de teta es la potencial. Continuando, entonces nosotros vamos a tener
tres coordenadas generalizadas y existirán tres ecuaciones de Lagrange, ¿verdad? Entonces, para la ecuación teta, respecto a teta, tenemos lambda por teta prima es igual a lambda sub 1, autovalor, si autovalor 1, por phi prima al cuadrado seno de teta coseno de teta menos lambda sub 3 por psi más phi prima coseno de teta más phi por seno de teta menos, perdón, más mgr seno de teta. Para la ecuación en phi tenemos que es igual a la derivada del lagrangiano respecto a phi prima. Entonces vamos a tener que esto es igual a lambda por phi prima seno cuadrado de teta más el autovalor sub 3 de por psi prima más phi prima coseno de teta por coseno de teta. Esto nos va a dar un valor constante. Y para la ecuación en phi tenemos que entonces el polinomio de phi está dado por la derivada de lagrangiano respecto a psi prima. Entonces lambda por lambda sub 3 es igual a psi prima más phi prima coseno de teta. También nos va a dar un valor constante. Entonces, bueno, ahora nosotros vamos a continuar con la precesión continua una vez ya entendiendo entendiendo estas ecuaciones de Lagrange y como, bueno, como primera aplicación para las ecuaciones de Lagrange tenemos que notar que si la peonza puede exhibir una precesión en el cual el eje de la peonza se mueve alrededor del eje z describiendo un cono con ángulo constante θ. Si θ es constante, phi también lo es. Si el eje de la peonza se mueve alrededor de un cono de ángulo fijo, θ lo tiene que hacer a una velocidad angular constante, tal que phi es igual a ohm. Vemos que la ecuación de psi con phi y θ fijos, phi también debe ser constante. Tenemos que el ritmo de ohm al que precesa la peonza está determinado por la ecuación de θ. Si esta es constante, el primer miembro es 0 y sustituyendo phi por ohm, entonces tendremos que psi más phi por coseno de θ por la w sub 3, omega 3, notamos que ohm debe cumplir que se convierte en esta ecuación, ¿verdad? Que notamos que es una ecuación de segundo grado para ohm cuadrado, ohm a la 1 más ohm a la 0, que es 1, ¿verdad? Un 1 que no está. Entonces, uno que está ahí. Entonces, esta es una ecuación cuadrática para ohm. Entonces, siempre que las raíces sean reales, ¿verdad? Existen dos ritmos ohm a los cuales la peonza puede tener precesión. Entonces van a ser los dos valores, ¿verdad? Tal que estos valores va a ser uno de la raíz pequeña, va a ser el valor de la raíz pequeña que queda en términos de mgr entre lambda 3 por omega 3. La segunda raíz más grande va a quedar como ohm sub 2, ¿verdad? Entonces por lambda 3 omega 3 por lambda 1 coseno de θ. Entonces, bueno, para la notación tenemos que, en general, cuando una peonza tiene una precesión alrededor del eje vertical, el ángulo θ varía también. Por lo tanto, cuando él oscila alrededor de la vertical, también se mece arriba en movimiento denominado nutación, de la palabra latina nautere, que significa cabecear u oscilar. Si partimos de usar las ecuaciones phi y psi para eliminar las variables phi prima y psi en favor de las constantes del polinomio de phi igual al momento Lz y phi y el momento, el polinomio
Psi igual a L3, momento 3. Esto proporciona una ecuación ordinaria para teta de segundo orden. Para tener una imagen más clara del movimiento, podemos observar la energía total E igual a T más U, eh, en donde, en donde podemos sustituir las variables. A ver. Sí, en donde podemos sustituir las variables psi' y psi en favor de las constantes Lz y L3, donde la energía potencial efectiva será de U sub F de efectiva en función de teta. Va a ser igual a, bueno, a esta Lz menos L3 coseno de teta, todo esto al cuadrado entre 2 lambda sub 1 seno cuadrado de teta más L cuadrado, L sub 3, ¿verdad? Al cuadrado entre 2 por el autovalor 3 más mgr coseno de teta. Entonces tenemos que la energía potencial efectiva, ¿verdad? Que podemos ver que va a estar oscilando entre estos valores, donde, que, bueno, esto es dependencia temporal, ¿verdad? Para teta, para una peonza simétrica, como E no puede ser menor que U sub efectiva, entonces el movimiento está confinado en un intervalo de teta 1 y teta 2, es decir, que teta va a oscilar en el valor de teta 1 y teta 2, ¿verdad? Y bueno, tenemos que para la anotación de una peonza, la parte de arriba de una peonza se mueve. Se mueve sobre sí, se mueve sobre una esfera centrada en el pivote de la parte de abajo. Entonces, para aquí tenemos que phi' nunca desaparece y phi normal siempre se mueve a un ritmo constante en una dirección, mientras que teta oscila entre teta 1 y teta 2. Y bueno, en B podemos notar que phi' cambia de signo. Entonces, phi se mueve primero hacia adelante y luego hacia atrás mientras teta oscila. Entonces, bueno, como conclusiones, tenemos que los cuerpos rígidos en la energía cinética requieren de 6 coordenadas, 3 para determinar la posición del centro de masa y 3 para determinar la orientación de un cuerpo. Para conocer la energía cinética rotacional es necesario conocer los ejes principales de este cuerpo, que son el momento y velocidad angular, ¿verdad? Omega. Y se concluye que para los momentos principales, lambda 1, lambda 2, hasta lambda 3, en general, todos son diferentes, en cuyo caso las direcciones de los tres ejes principales están determinadas de manera única y son automáticamente ortogonales. Bueno, sería solo en el caso que fueran distintas, ¿verdad? Esto es todo. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.